Buenas tardes a todos y a todas, que estamos esperando unos minutitos, ¿vale? Son las 6:02. Vamos a esperar un poco y si no, pues damos comienzo al webinar. Bueno, mientras tanto voy informando que vamos a grabar el webinar, ¿vale? Como algunos de vosotros y vosotras no habéis dado el consentimiento para que lo tengáis en cuenta por si no queréis encender la cámara. Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando, ¿vale? Que como he dicho que se iba a grabar, pues probablemente mucha gente haya elegido verlo grabado, ¿vale? Entonces, nada, bueno, me presento, yo soy Rocío Bueno, estoy en nombre de Codinucova y nada, daros la bienvenida a todos a este webinar que, bueno, desde el colegio consideramos que el tema de la disfagia es un tema muy importante en la nutrición clínica. Bueno, podemos dar gracias de que a día de hoy tenemos a compañeras y compañeros nutricionistas trabajando en este ámbito y por eso, gracias bueno, al apoyo de Campo Frío Healthcare, podemos llevar a cabo este tipo de proyectos formativos y hemos podido invitar a Jessica. Hola Jessica, a Jessica Ruiz, Buenas bueno, es tardes, compañera Rocío. nuestra. Ella es dietista nutricionista, además es tecnóloga de alimentos y trabaja en el servicio de endocrinología y nutrición del Hospital General de Valencia. ¿Vale? Así que bueno, lo dicho, daros las gracias a todos por asistir. Esperamos que esta formación os ayude mucho en vuestro día a día y pueda ampliar vuestros conocimientos. Y nada, doy paso a Jessica para que empiece con la formación. Muchas gracias, Rocío. Pues nada, sin más vamos a empezar. ¿Vale? Confirmarme. Vale, ¿se ve? Se ve. Sí, sí. Perfecto, pues vamos a la presentación completa. Vale, pues bueno, empezamos con la presentación. ¿Vale? Vamos a hablar de disfagia, que es de lo que trata este webinar, disfagia orofaringia, y vamos pues a dar en estos 20-25 minutos que tenemos de sesión, pues a intentar hacer una breve aproximación, ¿vale? a este síntoma pues, que muchas veces se ignora, ¿vale? Y se ignora tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario, y que bueno, cuando uno va a un hospital y ve los entresijos y navega por las plantas de hospitalización, pues se da cuenta que no es ignorado solamente por población general, sino que dentro del propio ámbito hospitalario, entre diversos facultativos de diferentes especialidades, pues sigue siendo un síntoma muchas veces ignorado.
Este va a ser el índice de contenidos que vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito de lo que sería el concepto de disfagia, abordar, pues, describir esas principales causas que pueden originarla, cómo se clasifica. Y en la última instancia pues hablaremos muy poquito, ¿vale? De lo que sería, cómo se realizaría esta evaluación de esta disfagia y finalmente pues la parte que muy posiblemente pues, a todos nos resulte más interesante, que es ese abordaje pues, que podemos hacer desde el punto de vista dietoterápico como dietistas nutricionistas en el caso de este síntoma, que es la disfagia orofaringe. ¿Vale? He repetido desde el principio, desde la presentación, disfagia como síntoma y eso tiene que quedar muy claro porque muchas veces nos damos cuenta que, como lo he dicho, ¿vale? Incluso dentro del ámbito hospitalario de los distintos especialistas, pues no acaba de encuadrarse bien en qué es disfagia. La disfagia no es una enfermedad, la disfagia es un síntoma que se caracteriza por la sensación de dificultad o incapacidad del paso de los alimentos desde la boca hasta el estómago, ¿vale? Abordaría pues, esa fase, desde la fase oral de la deglución hasta la entrada de los alimentos en el estómago. ¿Cuáles son las causas que pueden originar esta disfagia? Pues generalmente las solemos dividir en dos grupos según si la causa se debe a alteraciones estructurales o alteraciones funcionales. ¿Vale? En el caso de las alteraciones estructurales, la causa, lo que se produce es una disminución de la luz esofágica o de la laringe, dificultando el paso de ese bolo alimenticio a través del canal. Y en el caso de las alteraciones funcionales, lo que se produce es un daño en el buen funcionamiento de esa musculatura esofágica, puede ser tanto a nivel de la musculatura estriada como lisa, y lo que se produce pues, son contracciones anómalas o débiles que dificultan el buen funcionamiento, ¿vale? de esa motilidad. En cuanto a las principales causas estructurales que pueden generar disfagia, pues tenemos desde las más habituales, como suelen ser los tumores de cabeza-cuello, la estenosis esofágica o la esofagitis eosinofílica, a otras menos frecuentes, pero que también hay que tenerlas en cuenta porque pueden ser causa de disfagia, como puede ser pues, los osteófitos cervicales, diferentes tipos de bocio, cardiomegalia, aneurismas aórticos, lesiones causadas por cáusticos, algunos tipos de cirugía o incluso en ocasiones pues, la presencia de cuerpos extraños, ¿vale? Entre otras menos frecuentes. En el caso de que la causa sea funcional, ¿vale? Entre las principales enfermedades que pueden causar disfagia nos encontramos fundamentalmente con las enfermedades neurológicas, desde pues, accidentes cerebrovasculares, enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, ELA, esclerosis múltiple, demencia, miastenia gravis. Otro tipo de causas como puede ser la cirugía iatrogénica o algunas psicológicas y una muy importante y que tiene un nombre propio que sería el envejecimiento, ¿vale? En este caso nos encontramos con esta palabra, ¿vale? Hablaríamos en este caso de un paciente con presbifagia, ¿vale? Con un nombre propio. ¿Qué es esa presbifagia? Pues es la alteración que existe en la deglución en adultos mayores sanos. Estábamos hablando y asociamos esa disfagia a la presencia de unas causas tanto estructurales como funcionales generadas en su mayor parte por enfermedades, ¿vale? En este caso nos encontramos con un adulto mayor que está completamente sano, pero que hay una alteración en esa deglución. ¿A qué se debe esa alteración? Pues al propio proceso de envejecimiento, que va a producir pues, una serie de cambios que van a influir en su proceso deglutorio. ¿Qué cambios pueden influir en la presencia de esta presbifagia? Pues cambios en la arcada dental, falta de piezas dentales, prótesis mal acoplada, trastornos salivares. Sabéis muy bien que muchas veces estos pacientes pues, tienen serostomía, pérdida de fuerza muscular. Y en este caso, pues, la afectación muscular ligada a sarcopenia, no solamente existe sarcopenia en la musculatura habitual, ¿vale? Que pensamos siempre en piernas, en brazos, la sarcopenia existe también a nivel de la musculatura pues, que está relacionada con el proceso deglutorio, ¿vale? O también pues, en el caso de retraso en los tiempos de conducción, ¿vale? Entonces nos encontramos ante un paciente que no tiene ninguna patología más allá de su propia añosidad, ¿vale? De sus años. Y en este caso, pues esa disfagia la caracterizaríamos como presbifagia.
Bien, ¿cómo clasificamos la disfagia? Pues generalmente esta es la clasificación más habitual, según esa alteración, ¿vale? Tanto estructural como funcional, donde tenga lugar, ¿vale? A qué fase de la deglución va a afectar, ¿vale? En este caso hablamos de disfagia orofaríngea, cuando esta alteración tenga lugar en la fase oral de la deglución o en la fase faríngea. ¿Vale? Aquí tenéis pues, las principales alteraciones que se pueden dar. En el caso de alteraciones en la fase oral, pues disminución de la tensión labial, incoordinación lingual o la presencia de heridas o úlceras bucales. En el caso de la alteración de la fase faríngea, pues, debilidad de esa pared faríngea, dificultad en la movilización de la base de la lengua, ¿vale? Dificultad pues, para la elaboración de ese bolo, así como disfunción del esfínter cricofaríngeo. Y en el caso de que esta alteración pues, se dé en la fase esofágica, pues vamos a hablar de trastornos del peristaltismo, ¿vale? Y de estenosis esofágica fundamentalmente, que son las que van a causar pues, esa disfagia a nivel del esófago, ¿vale? Disfagia esofágica. Y como habéis visto, pues en nuestro caso pues nos vamos a centrar en esa disfagia orofaríngea, ¿vale? Entonces vamos a tener en cuenta esas alteraciones tanto en la fase oral como en la fase faríngea. Bien, en el caso de la disfagia orofaríngea, ¿por qué es tan importante? ¿Vale? Pues porque la prevalencia es muy elevada. Fijaos, en hospitales generales, los primeros registros que tenemos, que son de este estudio de Groer y Sitzman, ¿vale? Hablamos de la década de los 90, en hospitales generales se hablaba ya de una prevalencia dentro del 12-13%, ¿vale? De paciente hospitalizado general, ¿vale? sin distinguir por servicio o patología. Si nos centramos en pacientes que pueden ser subsidiarios de este tipo de disfagia, o pueden ser los pacientes ancianos, ¿vale? Pues en residencias, por ejemplo, de mayores en la Comunidad Valenciana, en este estudio de Isabel Ferrero de 2012, encontramos que el 65% de los residentes en nuestras residencias de mayores de la comunidad tienen disfagia. Hemos dicho que enfermedades neurológicas como los ACVs o como el Parkinson o las demencias, pues pueden ser también algunas de las situaciones que generen disfagia orofaríngea, ¿vale? Pues aquí veis que, por ejemplo, tras un ACV tenemos series que nos dicen que desde un 28 hasta un 73% de estos pacientes pueden tener como consecuencia una disfagia residual, un 84% en demencias, y en el caso del Parkinson pues vemos que esta prevalencia estaría situada en torno al 50% o incluso un poquito más, ¿vale? Pues como veis, la prevalencia es bastante elevada. Y bien, hemos definido esa presbifagia en el anciano sano y como veis, pues muchas de las patologías, ¿vale? Como esas neurológicas, pues van a afectar a paciente añoso, ¿vale? Podemos hablar en este caso de que esa disfagia orofaríngea la podemos definir que entraría dentro de lo que es un síndrome geriátrico, ¿vale? Que va a afectar, pues aquí veis, entre un 56 y 78% de ancianos institucionalizados. Acabo de explicaros esas series de nuestra comunidad que hablaban del 65% de los residentes, ¿vale? de nuestras residencias en la comunidad. En el caso de ancianos ingresados hablamos de casi un 50%, ¿vale? Hasta un 44%, y en el caso de pacientes, o sea, de ancianos que vivan en comunidad, ¿vale? Que sean independientes, hablamos de un cuarto, ¿vale? Hablamos del 25%. ¿Vale? Por tanto, esta disfagia orofaríngea podemos incluirla dentro de lo que serían los síndromes geriátricos. ¿Y por qué es muy importante? ¿Vale? Además de por esa elevada prevalencia que tiene este síntoma, el saber detectar y saber abordar correctamente esta disfagia orofaríngea, pues porque la presencia de la misma va a producir alteraciones que van a afectar tanto a la eficacia de la deglución como a la seguridad de la deglución. ¿Vale? Dividimos, como veis, ambas según si esa alteración va a afectar a la eficacia de la deglución. Lo que hablamos es de que la capacidad del paciente para alimentarse y para mantener un estado correcto de hidratación y de nutrición pues va a verse alterado, ¿vale? En este caso pues nos enfrentamos a posibles desnutriciones y a posibles deshidrataciones de estos pacientes. Y por otra parte, como complicación también tenemos esas alteraciones de la seguridad de la deglución. ¿Por qué? Pues porque
en este caso, ¿vale? En el caso de presentar disfagia, lo que hay es una desprotección de este paciente frente a penetraciones hipolaringes y aspiraciones durante la deglución, lo que conlleva a que se produzcan de forma reiterada en el tiempo numerosas aspiraciones que pueden dar lugar a, como una complicación, a infecciones respiratorias y, como último lugar, pues a una neumonía, que en este paciente añoso, pues como os podéis imaginar, puede ser en muchos casos pues causa de muerte. Bien, ¿cuáles son los síntomas generales de este propio síntoma, que es esa disfagia? Pues aquí veis que síntomas tenemos varios. Los que suelen orientar más y nos suelen dar esa voz de alarma, pues suele ser la presencia de tos y de carraspeo, tras la ingesta, generalmente pues, de líquidos, pero hay otros que no suelen ser tan habituales o no se suelen asociar tanto a disfagia, como por ejemplo pues, la presencia de babeo, ¿vale? Que el paciente sea incapaz de formar bien el bolo, que haya dispersión en la boca, que haya dificultad para abrir la boca, que haya regurgitaciones, ¿vale? Reflujo nasal, cambios en el tono de voz. En algunos casos pues el paciente también puede referir pues, o dolor o molestias a la hora de deglutir o impresión de bloqueo. ¿Vale? Y algo que pasa muchas veces desapercibido y que tristemente vemos a día de hoy todavía en los hospitales, que son las infecciones respiratorias de repetición. Si nos fijamos sobre todo ya no tanto en épocas invernales, en épocas estivales, sino en épocas invernales, los ingresos sobre todo en servicios de medicina interna, cuántos pacientes no ingresan y reingresan al cabo de todo un invierno pues con infecciones de repetición, y nos encontramos que hasta que alguien se ha dado cuenta de que a lo mejor ese paciente pues tiene disfagia, a lo mejor ha tenido 4 ingresos hospitalarios en lo que va de invierno con una infección respiratoria. ¿Cuál es el problema? Pues que hasta que llegamos ahí, pues pasamos por esos ingresos, al paciente se le pone tratamiento antibiótico, el paciente resuelve de su infección respiratoria, es dado de alta, pero vuelve a ingresar al poquito de tiempo. ¿Por qué? Pues porque hemos tratado la consecuencia, que ha sido esa neumonía, esa infección, pero no la causa que la está originando, ¿vale? Nadie ha dado con la causa. Por tanto, ese paciente pues, va a ingresar muchas ocasiones otra vez con esa infección respiratoria, ¿vale? Y esto es uno de los síntomas que pasa más inadvertido, ¿vale? Pese a que sería uno de los principales que nos debería de dar la voz de alarma. Bien, una vez hemos caracterizado esta disfagia orofaringe, hemos visto cuáles serían pues, tanto su definición como sus causas, ¿vale? Sus consecuencias, vamos a ver cómo se diagnosticaría y se abordaría, ¿vale? Esa disfagia. ¿Vale? En el caso del diagnóstico y de la evaluación, en primer lugar, ¿vale? Tendríamos esa observación, esa identificación de esos signos de alerta, que son los que acabo de abordar, ¿vale? Es dentro de lo que es la historia clínica de este paciente, ¿vale? Pues el preguntar, ¿vale? Sobre todo pues en pacientes que tengan este perfil, ¿vale? Perfil de paciente añoso, perfil de paciente pues, con ese tipo de enfermedades que sabemos que pueden cursar con disfagia. ¿Vale? Después de esta observación e identificación de signos, pues tenemos diferentes métodos, ¿vale? En el primer lugar, en el primer escalón, nos encontraríamos con los métodos de cribado. Pues como cualquier cribado, se trata de herramientas rápidas, sencillas, ¿vale? Económicas, efectivas y aplicables a poblaciones amplias. Como se trata, por tanto, de una herramienta útil y fácil de utilizar, ¿vale? Y rápida, pues realmente no nos va a informar sobre la presencia de alteraciones anatómicas o funcionales, ¿vale? No nos va a decir cuál es la causa de esa disfagia, pero sí que nos va a permitir cribar de entre los diferentes pacientes aquellos que puedan tener disfagia, ¿vale? Entonces, se debería de utilizar cuando hemos observado, ¿vale? En esa anamnesis que se ha realizado al paciente, pues que nos refiere que puede tener algún síntoma compatible pues, con esa presencia de disfagia. Y también pues, estaría además, como sabemos que en diferentes grupos de población puede ser bastante prevalente, el emplearse de forma rutinaria en la evaluación de estos grupos de población, ¿vale? Pues ya os he dicho, paciente añoso, paciente anciano, tanto enfermo como no, ¿vale? Por esa presencia de disfagia en anciano sano, en poblaciones con ictus, ¿vale? Pacientes con radioterapia,
¿vale? Y en pacientes con enfermedades neurológicas, ¿vale? En general. Bien, una vez hemos pasado este escalón, ¿vale? Que es el escalón de cribado, algunas veces pasaremos por este, algunas veces pasaremos directamente a la evaluación dependiendo del paciente, ¿vale? Y dependiendo de la situación. ¿Vale? Este sería, perdón, un ejemplo de método de cribado que podamos utilizar. Yo creo que es el que, si alguno de vosotros conocéis, pues seguramente será este, porque es el más utilizado. Es el IP10, es, como veis, un cuestionario de 10 preguntas, ¿vale? Muy sencillas sobre la capacidad del paciente en cuanto a la deducción, tanto de líquidos como de sólidos, puntuadas de 0 a 4. ¿Vale? La puntuación máxima final puede ser de 40 puntos y el test, una vez pasado, pues nos dice que si la puntuación obtenida es menor o igual a 3, pues este paciente puede tener problemas para tragar. Por lo tanto, una vez cribado aquí, pues sería idóneo el evaluarlo, ¿vale? Porque con mucha probabilidad este paciente va a tener una disfagia. Bien, ¿cuáles serían los métodos de valoración, ¿vale? de esa devolución? En primera instancia tenemos los métodos de exploración clínica. Estos métodos pues, son útiles en el diagnóstico de disfagia, va a permitir detectar síntomas pues, correspondientes a disfagia orofaringea, va a permitir decidir si esos pacientes van a requerir algún tipo de exploración complementaria, y además pues, nos va a permitir identificar potenciales complicaciones, tanto nutricionales como respiratorias, porque hemos dicho pues, que dentro de esas complicaciones de la disfagia nos encontrábamos alteraciones en la seguridad y en la eficacia. Algunos de los métodos más utilizados de exploración clínica son los que veis aquí, la prueba de la dilución con agua de Gordon, el test de Pipo y yo creo que el más conocido y el más utilizado en nuestro medio es el test método de exploración clínica volumen-viscosidad, que es el que veis aquí. ¿Vale? Este está desarrollado por el doctor Pere Clavé y su grupo de colaboradores y lo cierto es que es un método bastante sencillo que va a permitir pues, identificar si ese paciente tiene una alteración tanto en la eficacia como en la seguridad de la dilución, ¿vale? Esas dos alteraciones que podía haber en el caso de la presencia de disfagia y además nos va a permitir una vez realizado, ¿vale? Y una vez determinado si ese paciente pues, tiene disfagia, nos va a permitir seleccionar tanto la viscosidad más adecuada a la que tiene que deglutir ese paciente como el volumen más adecuado pues, para favorecer la alimentación y la hidratación del paciente. Entonces, este que veis aquí es el esquema que se sigue. Como podéis ver, se evalúan 3 viscosidades, ahora las veremos en el abordaje dietoterápico, la viscosidad néctar, la viscosidad líquida y la viscosidad pudding, y lo que se hacen son 3 series, ¿vale? De volúmenes. Se empezaría a evaluar el volumen 5, el volumen 10 y el volumen 20. Y lo que consiste, como veis, pues es en evaluar, en primer lugar empezaríamos con viscosidad néctar, probando 5, 10 y 20 mililitros, ¿vale? El siguiente escalón sería la viscosidad líquida y finalmente la viscosidad pudding. ¿Vale? Entonces se empieza siempre pues, con una viscosidad, ¿vale? Más alta que la líquida porque consideras que es más segura. Si evalúas esta viscosidad en los 3 volúmenes y se ve que la dilución es segura, ¿vale? Se pasaría a evaluar viscosidad líquida y finalmente viscosidad pudding. Si cuando evalúas esa viscosidad néctar observas que ya hay una alteración en la seguridad, no realizarías la evaluación de la viscosidad líquida porque consideras que si ya con viscosidad néctar, que es un poquito más densa, no hay seguridad, con líquida no la va a haber y pasaríamos directamente a evaluar esa viscosidad. Por lo tanto, al final, cuando realizamos este método, lo que tenemos es, una indicación de a qué viscosidad tiene que diluir el paciente por seguridad y a qué volumen porque es más eficaz. Bien, esto sería en cuanto a métodos de exploración clínica, ¿vale? Que como habéis visto, ¿vale? En este caso y en los otros son métodos indirectos. Lo que nosotros hacemos es probar, ¿vale? Y evaluar a través de síntomas, ¿vale? A través de síntomas que manifieste el paciente. El siguiente escalón, que serían las técnicas instrumentales, pues serían ya
las técnicas en las que realmente evaluamos de forma objetiva. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo por imagen, ¿vale? Lo que está ocurriendo. Estamos viendo, en el caso de que exista esta disfagia, estamos pudiendo ver si existen penetraciones, ¿vale? O si esa devolución es ineficaz, ¿vale? Dentro de las diferentes técnicas instrumentales, pues tenéis las que veis aquí, la fibrolaringoscopia, que se puede realizar con o sin alimento, ¿vale? Y que lo que consiste, que es esta imagen, es de introducir este fibro, ¿vale? A través de la nariz y pasarlo a través de lo que es el tracto gastrointestinal, o sea, el esófago, ¿vale? Y la laringe. Y lo que conseguimos aquí pues, es ver si hay alguna alteración a ese nivel, ¿vale? La única pega que tiene esta técnica instrumental es que, como metemos la camarita por la nariz, nos perdemos lo que es la fase oral, ¿vale? Evaluaríamos lo que es la fase faríngea y lo que es la fase esofágica, ¿vale? Y luego tenemos la videofluoroscopia, que sería la técnica instrumental de referencia. Lo que haríamos en este caso sería pues, como un test volumen-viscosidad que hemos descrito anteriormente. Se evalúan diferentes volúmenes a diferentes viscosidades con contraste y lo que se hace son como unas radiografías, ¿vale? Entonces se permite visualizar cómo el paciente traga, ¿vale? Y por tanto pues veríamos todas las fases, veríamos esa fase oral, esa fase faríngea y esa fase esofágica, ¿vale? En este caso hablamos del gold estándar dentro de la evaluación de la devolución, ¿vale? Pero que pues, no existe en todos los centros, ¿vale? Ni que hablar pues, en todos los hospitales. Por tanto, no suelen ser las técnicas que se utilizan de inicio, sino que suelen dejarse tanto esta como la fibrolaringoscopia pues, cuando hay una sospecha o cuando se ha intentado hacer por una método de exploración clínica y no se ha conseguido adaptar bien a este paciente. Bien, una vez hemos evaluado a este paciente y hemos visto que hay disfagia, vamos a abordar desde el punto de vista nutricional. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos que nos marcamos en este abordaje? Pues en primer lugar, prevenir la desnutrición, ¿vale? Hemos dicho que era una de las alteraciones en la eficacia de la devolución, ¿vale? En estos pacientes con disfagia. Entonces, vamos a intentar mantener o mejorar el estado nutricional de este paciente adaptando esos alimentos para cubrir sus necesidades. Además, nos va a permitir pues, prevenir esta deshidratación, ¿vale? Al igual que la desnutrición, que está asociada a esa disfagia, permitiendo adaptar pues esos líquidos a una consistencia y un volumen adecuado. Y finalmente, ¿vale? Pues en cuanto a la seguridad, pues prevenir esas aspiraciones, ¿vale? Para intentar pues, reducir esas aspiraciones y penetraciones que se pueden ocasionar en estos pacientes y dar luego finalmente pues, como resultado una neumonía. Bien, pues en cuanto a la adaptación, tanto de sólidos como de líquidos, en España no disponemos de guías elaboradas por sociedades médicas o dietéticas o de otro tipo de profesionales de la salud para este tratamiento de la disfagia. Entonces, en lo que es la práctica clínica habitual, se suelen utilizar 3 niveles de dietas, ¿vale? Y 3 niveles de adaptación de viscosidad de fluidos, que son los que veis aquí y los que vamos a desarrollar, ¿vale? En el caso de los sólidos, pues disponemos de estos 3 escalones, ¿vale? De estos tipos de dietas. Tendríamos en primer lugar, ¿vale? El número 1, la dieta triturada, ¿vale? Que hablamos de purés de consistencia suave y uniforme, que no requieren de masticación, que solamente se pueden comer con cuchara, que es fácil, ¿vale? De movilizar el bolo en la boca y que incluye elaboraciones pues, tipo purés y cremas, ¿vale? En segundo lugar tendríamos lo que llamamos dieta manipulada mecánicamente, hablamos de purés de consistencia suave y uniforme, los que puede haber es sin masticación o con masticación suave, se pueden moldear esos alimentos, se pueden comer por tanto con cuchara como con tenedor, ¿vale? Y hablaríamos en este caso de elaboraciones tipo pudding, ¿vale? O tipo pastel salado. Y en último lugar pues tendríamos la dieta de fácil masticación, ¿vale? Hablamos en este caso pues, de alimentos suaves y húmedos que no están triturados, que se pueden aplastar fácilmente con un tenedor, que sí que van a requerir algo de masticación. Y dentro de este tipo de dieta pues vamos a incluir elaboraciones para que os hagáis una idea, pues tipo canelones o tipo albóndigas con salsa espesa. ¿Vale? Además de estas 3 niveles de dietas, en el caso de que exista una disfagia orofaringia,
En el caso de los sólidos hay que evitar pues, dobles texturas, esas mezclas de sólidos con líquidos, alimentos que tengan texturas pegajosas, ¿vale? Alimentos ásperos y fragmentables, fibrosos o con filamentos, evitar pues, que nuestros triturados queden grumos, queden pieles y queden huesecillos, ¿vale? Porque en este caso hablamos, aparte de por esas pieles y esos huesecillos que no deberían de estar, por la presencia de una doble textura, ¿vale? Que no es segura. ¿Vale? Pues en el caso de los triturados, recordar, ¿vale? Que como vamos a hacer una dieta pues, muy homogénea para intentar nutrir bien al paciente y que acepte la alimentación, pues hay que intentar cuidar siempre mucho la presentación, ¿vale? Evitar la monotonía, puede ser buena idea preparar un primero y un segundo, aunque sean triturados, de diferente color, ¿vale? Y de diferente olor, pues para que el paciente note que se está comiendo un menú como el resto de la familia, un primero y un segundo. ¿Vale? Por eso habría que intentar diferenciarlos. ¿Vale? Aquí siempre recomendamos utilizar ingredientes de buena calidad, ¿vale? Y que se elaboren preferentemente antes del consumo. ¿Vale? Pensad que jugamos solamente con una textura única. ¿Vale? Entonces vamos a intentar pues, que esas cucharadas pues sean de la mejor calidad posible. En muchas ocasiones es necesario enriquecer para disminuir el volumen, porque el paciente no acepta mucha cantidad, por lo tanto habrá que jugar pues, con enriquecimientos, ¿vale? Con enriquecedores y tener la precaución por evitar esas dobles texturas de pasar siempre ese triturado por un colador o por un chino. En el caso de los líquidos hablábamos que existían también 3 niveles de adaptación de viscosidad, ¿vale? Que se conseguirían a través del uso de espesantes comerciales. ¿Vale? Aquí tenéis las 3 texturas utilizadas, de menos viscosa a más viscosa. Hablaríamos de textura néctar, ¿vale? Cuando este líquido todavía puede beberse en vaso. Si abocamos el líquido, pues este puede caer en forma de hilo fino. En el segundo escalón tenemos la textura miel, que puede beberse con vaso o con cuchara. Si abocamos el vaso o la cuchara, vemos que cae en forma de gotas gordas, como la miel, ¿vale? Por eso de ahí el nombre. Y finalmente tendríamos la textura pudding, que solamente se puede tomar con cuchara, ¿vale? Y si volcamos una cuchara, ¿vale? Pues vemos que cae en bloque. Bien, hablábamos de espesantes para los líquidos, ¿vale? Estos espesantes comerciales los encontramos pues, de diferente composición, desde almidones modificados, que son los que se han utilizado siempre, a los más modernos a base de gomas, y pueden estar acompañados o no de maltodextrinas, ¿vale? Y este tipo de producto está financiado por el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Aquí tenéis la orden por la que se regula, y por supuesto a coste cero para el paciente, ¿vale? En el caso de que el paciente pues, tenga una disfagia orofaringe y lo precise. Bien, además de esta adaptación de líquidos y sólidos, ¿vale? Que podemos hacer de forma tradicional, nos encontramos con una serie de productos que nos pueden ayudar mucho, que es lo que llamamos alimentación básica adaptada, ¿vale? La alimentación básica adaptada es aquella alimentación modificada ya pues, para hacerla apta a diferentes condiciones clínicas. Dentro de los diferentes productos que podemos encontrar, pues nos podemos encontrar desde dietas trituradas de alto valor nutricional, pues como puede ser diferentes triturados, tanto dulces como salados, como en desayuno, como puede ser una papilla, ¿vale? Tipo cereales infantil, pero adaptada para un adulto, ¿vale? Modificadores de textura, aquí encontraríamos los espesantes comerciales que acabo de explicar, pero además podríamos encontrarnos con gelatinas ya espesadas, ¿vale? Adaptadas según consistencia a las diferentes viscosidades, desde néctar hasta pudín, ¿vale? O aguas gelificadas, que ya vienen preparadas en esa también como las gelatinas en esas viscosidades y pueden ser de utilidad para hidratar a un paciente con disfagia. En última instancia, pues tendríamos también los enriquecedores de la dieta, ¿vale? En caso de precisar, que no estarían mal, por ejemplo, en el caso de utilizar triturados, ¿vale? De forma exclusiva en nuestros pacientes, ¿vale? Este tipo de alimentación, salvo en el caso de los espesantes, el resto pues no está financiada por el Sistema Nacional de Salud, pero sí que encontramos productos comerciales, ¿vale? Como los de nuestro patrocinador, que sí que dispone de esta gama en el mercado, ¿vale? Decir que esto normalmente sí que lo encontramos en servicios de restauración hospitalaria, ¿vale? Estarían dentro de los productos del catering. Bien, pues hasta aquí la webinar de hoy. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado de utilidad y
que cualquier tipo de pregunta que tengáis, pues la realicéis ahora a través del chat y no quería terminar la presentación, pues por supuesto, pues, sin dar las gracias a nuestro colaborador Capofrío Healthcare, que ha hecho posible que hoy podamos hablar aquí y tener este webinar gratuito. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, felicitarte por esta ponencia, porque la verdad que sobre todo la parte esta que has dicho de la sarcopenia, ¿no? Que también hay que tenerla en cuenta en este proceso de la devolución. La verdad es que a mí me ha encantado y os invito a todas y a todos a hacerle preguntas a Jessica. Tenemos unos 5 o 10 minutos. ¿Nadie se anima? Exacto. Mientras no os animáis, yo me animo, yo tengo algunas. Y me gustaría preguntarte sobre todo cómo llegan los pacientes hasta ti, ¿no? Claro, porque me imagino que dentro del hospital has estado explicando, ¿no? Este screening, el IT10, Sí. pero ¿quién lo aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Hay una La persona realidad, responsable? no. La realidad es que yo, o sea, realmente en 6 años que trabajo en nutrición hospitalaria no he encontrado ningún paciente que me haya llegado con un IT10 positivo. Nadie utiliza el IT10. ¿Vale? Es una realidad, ¿vale? Y si lo utilizan, ¿vale? Son las propias unidades de nutrición que intentan instaurarlo y hacerlo criba, ¿vale? Sí que, por ejemplo, en los servicios de neurología, ¿vale? Por lo que comentaba, la elevada prevalencia, sobre todo pues, después de un accidente cerebrovascular, pues muchos servicios lo que hacen ya no es el de la criba, ¿vale? Porque piensa que después de un ictus hay que pasar de diferentes escalas al paciente, de movilidad, ¿vale? Para ver sus secuelas, ¿vale? Hemiparesis, hemiplegias y demás. Dentro de esa evaluación les hacen métodos de exploración, ¿vale? Clínica. El método de referencia, ¿vale? Por así decir, sería el método de exploración clínica volumen viscosidad, el MEC, ¿vale? Que es el más utilizado, pero bueno, podría utilizarse cualquiera de los anteriores. Yo en mi caso en el hospital pues intentamos realizarlo desde el minuto cero. ¿Vale? Nos dijeron pues, que como era un poquito más laborioso, que requiere unos 5 o 10 minutos, en el instante inicial pues, era muy largo, pero sí que nos aceptaron hacer el test del agua, que es más cortito, es como un método de exploración clínica volumen viscosidad, pero reducido. ¿Vale? Entonces, en esas unidades sí que se suelen hacer, ¿vale? Los métodos de exploración clínica. En el resto de servicios, nada. Y bueno, desde primaria y desde tanto, bueno, y desde residencias, que la verdad es que yo creo que es muy interesante, o sea, es muy importante el estar concienciados, el conocer este síntoma, porque realmente está muy menospreciado, ¿vale? En todos los ámbitos. Ya lo he dicho al principio de la presentación. Claro, es algo que pasa desapercibido y que tiene unas consecuencias fatales. Pues nefastas en muchos casos. Claro, claro. Yo me estoy preguntando por todos aquellos nutricionistas, ¿no? Que la mayoría de nosotras trabajan en la práctica clínica, bueno, en consultas privadas. ¿Tú crees que estaríamos preparados, ¿no? Que estamos preparados para abordar estos pacientes? Es decir, desde la consulta privada podríamos reconocer a un paciente con disfagia y tratarlo, ¿o crees que deberíamos de derivarlo a un hospital? Tratarlo a lo mejor no, ¿vale? Pensar que, por ejemplo, pues a ver, para hacer un método de exploración clínica volumen viscosidad, ¿vale? Deberías de tener un aspirador por si hay alguna incidencia durante la realización del test, ¿vale? Entonces, no hay ningún sitio donde ponga que nosotros como dietistas nutricionistas no lo podamos hacer, ¿vale? De hecho, yo actualmente los hago en mi hospital, pero no los hago sin tener una enfermera, ¿vale? Conmigo que pueda estar, o sea, que esté preparada con un aspirador por si hay alguna complicación, ¿vale? No suele ser lo más habitual, pero podría pasar, ¿vale? Entonces, te diría que práctica, o sea, en lo que es consulta externa, no abordarlo, pero sí que podríamos, sí que estaría muy bien, ¿vale? Porque sí que podríamos detectarlo, ¿vale? Piensa que en esa anamnesis que realizamos al paciente, ¿vale? Cuando tú le preguntas al paciente, normalmente de cabeza, ¿vale? A pies, ¿vale? Empiezas pues por esa deglución, pues esa masticación, ¿vale? El incluir esa pregunta de la deglución, ¿vale? Como deglute, tiene algún problema, tose, carraspea cuando come, cuando bebe, ¿vale? Esas simples preguntas, ¿vale? Ya te pueden dar la señal de alarma, ¿vale? Y pasar el I10, como habéis visto, es muy sencillo, son 10 ítems, ¿vale? Entonces,
una puntuación de 3 sobre 40 es muy bajita, o sea, con muy elevada probabilidad, cuando te encuentras con un 10 positivo, tienes un paciente con disfagia. ¿Vale? Entonces yo creo que eso como profesionales, ¿vale? En nuestra anamnesis del día a día podría incluirse. Qué buen apunte, Jessica, y sobre todo también me quedo con el trabajo multidisciplinar, ¿no? Como mencionas también a otros profesionales que necesitas además la ayuda de Sí. la enfermera. Sí, a ver, la verdad es que es multidisciplinar, ¿vale? La disfagia. Y una parte que no hemos abordado hoy por lo que es el breve espacio que teníamos, ¿vale? Que es la figura del logopeda. ¿Vale? Pues porque tenemos muchos pacientes, ¿vale? Con disfagia que bien tratados y bien llevados por un logopeda, ¿vale? Que les puede ayudar a reforzar, ¿vale? Esa musculatura y a hacer unas determinadas praxias que ellos llaman, ¿vale? De posturales y demás, para que pueda deglutir mejor, ¿vale? Y se puede mejorar muchísimo, muchísimo la calidad de vida del paciente. ¿Y el logopeda sería una figura que estaría dentro del Sistema Nacional de Salud o serían consultas externas? ¿O cómo os pondríais en Pues contacto directamente con este profesional? nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un logopeda para todo el hospital, con lo cual a día de hoy hay posibilidad solamente de consulta externa, ¿vale? En hospitalización no tenemos, ¿vale? Pero sí que sé que hay centros que tienen, ¿vale? Por ejemplo, en el Parejo FRE, ¿vale? Que es un hospital de crónicos, ¿vale? También pensando en el tipo de pacientes que tienen una logopeda que trabaja mano a mano con la dietista, nutricionista y enfermera que se encarga de disfagia, ¿vale? Eso es un placer, ¿vale? Que no, vamos, que no podemos tener todos al alcance de la mano, ¿vale? Pero sí que la verdad es que la figura del logopeda es fundamental también, el trabajar con un compañero logopeda para nuestros pacientes con disfagia. Totalmente, al final el trabajo multidisciplinar, entre todos sumamos y no somos nadie si no vamos todos a una. Pues eso, es que como profesionales sanitarios que somos, ¿vale? Deberíamos de acostumbrarnos a que no trabajamos solos, ¿vale? Y que todos aportamos al final pues, nuestro granito de arena, ¿vale? En todos los ámbitos. Si nadie se anima a hacer ninguna pregunta, yo te lanzaría mi última pregunta, que es, ¿qué mensaje principal darías a todos aquellos nutricionistas que se interesen más por la disfagia o que quieran pues, estudiar más sobre este tema, abordarlo o simplemente reconocerlo, ¿no? Por lo menos detectarlo a tiempo para poder derivarlo al sitio correspondiente? Pues eso, te diría que se utilizara, o sea, esos test de cribado, ¿vale? Yo creo que es importante el utilizarlos en nuestra rutina diaria, ¿vale? Porque pueden ser muy fácilmente utilizarse en nuestra anamnesis del paciente. Realmente no implican mucho más tiempo de consulta. Entonces yo creo que eso sería una buena práctica, una buena práctica clínica, ¿vale? Si lo aplicamos a nuestro día a día. Evidentemente, pues no es algo que vayamos a utilizar, que lo he comentado antes, en población general, ¿vale? Pero sí que tener determinados esos grupos que sabemos que pueden tener disfagia y a esos pues el pasarlo, ¿vale? Dentro de esa anamnesis. Tenemos una pregunta de Esther. Sí. Quería preguntar cómo convencer a un paciente anciano con disfagia, pero que no tiene ninguna otra patología ni física ni mental, para que cambie a este tipo de dieta adaptada a su situación. Es decir, si es una persona reacia a tomar este tipo de texturas, purés, gelatinas, añadir gelificantes a los líquidos, ¿cómo conseguir que cambie su alimentación de modo que no genera en esa persona rechazo? Es muy complicado, ¿vale? Es la principal complicación que tenemos, ¿vale? Es cuando evidentemente tenemos esa negativa del paciente, ¿vale? Esto suele ser sobre todo, a ver, es habitual tanto en sólidos como en líquidos, ¿vale? Pero he de decir que por experiencia creo que el tema de los líquidos se lleva muchísimo peor, ¿vale? Hay gente que sí que es cierto que tiene rechazo a esa dieta triturada y ahí, en el caso, por ejemplo, de los triturados, pues yo creo que fundamental es conocer esas 3 escalones, ¿vale? Porque muchas veces yo creo que por seguridad del paciente se dice directamente triturado y pasamos de una dieta basal, ¿vale? General sin ningún tipo de modificación de textura a una dieta triturada. No, señores, hay 2 escalones más, ¿vale? Entonces vamos a agotar todas las posibilidades, ¿vale? Vamos a pasar por esa dieta de fácil masticación, ¿vale?
Cuando ya no se pueda, pasemos por esa dieta de consistencia modificada y finalmente dejemos los triturados, porque cuando llegamos al triturado pues nos encontramos con una monotonía, ¿vale? Que hace difícil pues, que ese paciente al final pues, se acabe nutriendo bien. Entonces yo os diría que en este caso pues, agotar siempre todas las posibilidades, ¿vale? Adaptar siempre pues, desde el escalón inicial hasta el final, y en el caso de los líquidos, que es algo bastante complejo, ¿vale? Cuando las viscosidades necesarias pues, son muy las más finitas, ¿vale? Normalmente pues en néctar se suele aceptar bastante bien, ¿vale? Pero cuando llegamos a pudding y tienes que darle el agua con cuchara, pues es cierto que hay mucho rechazo. Entonces aquí pues es jugar sobre todo con gelatinas, ¿vale? Pero gelatinas, he de decir, ¿vale? Que he comentado las gelatinas como ABA, ¿vale? Como producto adaptado, ¿vale? Pero estas gelatinas son adaptadas, ¿vale? Son gelatinas que podemos comprar en farmacias, ¿vale? No son las gelatinas comerciales que podamos encontrar en supermercado. Ese tipo de gelatinas, el problema que tienen es que cuando entran en el calor de la boca se licúan, ¿vale? Pensando, ¿vale? Cuando alguna vez nos hemos comido alguna. Entonces, ese tipo de gelatinas, muchas veces se recomienda gelatina al paciente con disfagia, y hay que dejar claro que esa gelatina, ¿vale? Es un producto de alimentación adaptada, ¿vale? No es una gelatina comercial normal, ni siquiera la que podamos comprar de sobres, ¿vale? En el supermercado y hacerla en casa, ¿vale? Habría que añadir espesante para poder utilizarla. ¿Vale? Entonces, utilizar ese tipo de gelatinas, ¿vale? O esas aguas gelificadas que están saborizadas, ¿vale? Y en el caso de los líquidos, pues jugar con saborizar, ¿vale? Se puede añadir a cualquier tipo de líquido, con lo cual pues podemos jugar con infusiones, podemos jugar con leche, con horchata, ¿vale? Con todos los líquidos que consigamos y que el paciente nos deje. ¿Vale? Pensamos, muchas veces nos centramos en hidratación como agua, que es lo ideal, ¿vale? Pero llegados a este tipo de pacientes en los que es tan difícil hidratar, pues tenemos que jugar con todos los líquidos que estén a nuestra mano, ¿vale? Y si eso implica pues, que al final del día el paciente se tome 1 litro de leche desnatada, pues es lo que hay, quiero decir. No sería lo más idóneo, ¿vale? Pero no nos queda de otra, entonces hay que hidratar. Me imagino también, Jessica, que la presentación del plato influirá bastante, ¿no? Sí. Yo recuerdo la estancia que estuve en Suiza, tenía unos moldes y ponía, por ejemplo, una salchichita en forma de molde, era un puré, Sí. pero estaba todo tan bien presentado, hasta un brócoli en puré con forma de brócoli, Sí. y eso En eso cambia la verdad totalmente la perspectiva. hay maravillas, se pueden hacer maravillas con dieta, tanto la triturada, ¿vale? Como la dieta la segunda, la de consistencia modificada, ¿vale? Se pueden hacer maravillas, ¿vale? Hay talleres, hay cocineros que se dedican a hacer talleres, ¿vale? Con dietistas nutricionistas para enseñarnos cómo poder adaptar estos platos, ¿vale? Y la verdad es que cambia muchísimo la sensación del paciente. Es cierto, ¿vale? También que requiere un tiempo extra que a lo mejor pues no todo el mundo dispone. Entonces, en la medida de lo posible, pues evidentemente la presentación es muy importante. Entonces, en el caso de no disponer de este tiempo, que no todo el mundo tiene, pues yo siempre recomiendo, en el caso de los triturados, ¿vale? Abrir la mente y pensar que se puede triturar todo, ¿vale? Yo esto lo viví en un curso al principio de iniciar mi carrera como dietista nutricionista clínica, y probé una tortilla de patatas triturada, que decías, la veías en el vaso y dices, tortilla de patatas, qué asco, está triturada. Pero claro, o sea, tú piénsalo, el echar de menos el sabor a tortilla de patatas, pues la probé y dije, oye, pues quitándome los prejuicios de encima, pues está triturada, pero sabe a tortilla de patatas. Entonces, el quitarnos también esa visión del triturado como el típico puré que le hacemos al bebé, ¿vale? Y pensar que lo podemos triturar todo. ¿Vale? Y por supuesto eso que has comentado, Victoria. Muy importante la presentación del plato, siempre. Genial, pues bueno, muchísimas gracias por participar, muchas gracias a Jessica por la ponencia, ha sido brillante, y bueno, agradecer de nuevo a Campofrío Healthcare, a Juan y a Borja, con los cuales gracias a ellos hemos podido tener esta formación, en la que estoy segura de que habréis aprendido todos un montón. Así que, bueno, desearos buenas tardes a todos y recordaros que subiremos este webinar a nuestro canal de YouTube, así que lo podréis ver las veces que queráis y volver a aprender de los consejos de Jessica. Vale, pues buenas tardes y hasta pronto. Hasta luego.